buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un cubano residente en Moscú, a quien el régimen de la isla le niega la entrada hace muchísimos años, le escribe a Vladimir Putin solicitándole que interceda ante el nuevo mandatario cubano para que se le permita entrar a Cuba y conocer a sus nietos. ¿Cederá el régimen de la isla al pedido de Vladimir Putin? ¿Quién es este singular cubano a quien el gobierno cubano pues prefiere lejos de la isla desde 1999? De eso estaremos conversando acá en Juan Juan al Medio, pero no hoy porque estamos haciendo gestiones para presentarlo a él personalmente y que nos cuente su historia. Pero ya sabes, la diferencia horaria es bastante complicada y también la tecnología. Así que y no queremos grabarlo, no queremos que sea una grabación, queremos que sea él mismo contando su historia y contándosela a ustedes y mostrándonos la carta que le hizo al mandatario ruso, Vladimir Putin. Por cierto, el Kremlin contestó sí, vamos a hacer gestiones. Y eso me parece bastante interesante. Pero eso será otro día, porque hoy estaremos conversando con Rosa María Payá, una activista por las libertades civiles y los derechos humanos. Esto es Juan Juan al Medio y en un minuto comenzamos. Gracias a nuestros anunciantes, gracias a Don Camarón, un lugar placentero donde se come de maravilla y donde hacen realidad su eslogan de si no hay pescadería, no existe pescado fresco. Y allí, por supuesto, vamos a estar el sábado, este sábado, sobre las 5 de la tarde, vamos a estar por allá donde usted puede llegar, almorzar, cenar, hacer lo que quiera y también interactuar con nosotros allí. También muchísimo agradecimiento a My Cosmetic Surgery. Sí, ese encantador lugar que nos tiene acostumbrado a ese número muy pegajoso, que debería no solo cantarlo para que se le pegue, también visitarlo para que haga de su figura una Hola Juan Juan, un gusto saludarte como cada noche. Y te tengo un mensaje de aquí. Hola, de My Cosmetic Surgery. Mira, hay una cirugía que se llama Mommy Makeover. ¿En qué consiste? En arreglarse el vientre, los senos, cuando la mamá es reciente, cuando acaban de tener un bebé o sencillamente aunque haga tiempo. Si tú ves que los senos no están lo suficientemente turgentes, si ves que tu piel te ha quedado flácida, que tienes el ombligo un poquito triste, bueno, pues el Mommy Makeover te lo resuelve. También puede ser que quieras hacerte los senos y una liposucción y con eso resuelves y no necesitas un tummy tuck. Se llama Mommy Makeover y todas las mamás deben aprovechar ahora, desde hoy hasta el día 12 de mayo, que todas las cirugías y todos los tratamientos están rebajados hasta un 30%. ¿Qué te parece? Hasta un 30%. Así que no se puede perder esta oportunidad. No te distraigas en buscar otro regalo. Regala un cuerpo nuevo. Prepara a mamá para el verano. Prepara a mamá para una vida nueva. ¿En dónde? Aquí, en la clínica número 1 de toda la nación, My Cosmetic Surgery. El número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.
Sí, no solo cántalo para que se te pegue, también visítalo. Visítalo para que hagan de tu figura, pues nada, una imagen de esas, de revista de los 21 añeros que ahora mismo están apretando en las redes sociales. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Hija del reconocido opositor Oswaldo Payá y activista a favor de las libertades civiles y los derechos humanos, Rosa María Payá se ha convertido en, al menos desde mi punto de vista, en la cara más visible de la oposición cubana. Es un verdadero placer contactar con ella y que haya accedido a estar con nosotros acá en Juan al Medio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Bueno, la pregunta que se impone, por supuesto, es ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar contigo, compartiendo con la audiencia de Diario de las Américas. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Cuba Decide y de todo el plebiscito vinculante que propone. Pero antes, queríamos al menos intentar mostrarle a nuestros internautas quién es o cuál es esa, quién es esa Rosa María que, no es que se esconda, no es la palabra esconderse, pero que vive detrás de la imagen de un político. Incluso para mí, porque a ver, naciste en el 89, cae el muro de Berlín, cambios bruscos en la Europa del Este, juicios sumarios en Cuba, el 94, el momento más importante, o al menos más desastroso del periodo del llamado periodo especial, pues te agarra con 5 años. Pero ¿cómo recuerdas tú tu infancia? Bueno, Juan, en realidad todos esos hechos yo no tengo memoria real de ellos, ¿no? Tengo el relato de mis padres, luego lo que hemos visto todos en las redes sociales, en los libros, los que hemos estudiado, lo que ocurrió, y las sensaciones de la época, ¿no? Las sensaciones de lo que significaba para un niño, para una niña que vivía entre niños, ¿no? Con mi hermano. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo 2 hermanos, uno mayor y uno más pequeño. El mayor tiene casi mi misma edad. Y para nosotros, bueno, estábamos viviendo la misma realidad que vivían los otros muchachos de la época, ¿no? Un llamado periodo especial marcado por la escasez, marcado por las divisiones familiares. Me acuerdo de despedir a muchos primos, de despedir a muchos familiares, que se quedaran los hijos de mis tíos y no vieran a sus padres por mucho tiempo. Recuerdo el drama de Guantánamo, y en nuestro caso particular recuerdo además la sensación de tus padres, de alguna manera toda tu familia, vive una situación particular de persecución, ¿no? Y persecución es una palabra que aprendí de grande, ¿no? Pero sí... una nebulosa extraña, de eso esa sensación, ¿no? Esa sensación de el Estado, la policía política, de saber qué cosa era el G2, saber qué cosa era la seguridad del Estado siendo muy pequeña y saber que no eran amigos, ¿no? Que se podían llevar a tu papá preso en cualquier momento. Claro. En tu casa, junto a Oswaldo y Ofelia, pues imagino porque no lo viví, vivías y escuchabas ciertas cosas. Pero en la escuela escuchabas, imagino, o quiero imaginar, otras cosas totalmente diferentes. ¿Cómo vivías tú esa dualidad de realidades? Porque las dos eran 2 realidades. Sí, bueno, eran 2 realidades, más bien eran 2 discursos distintos. El de la casa y el de la escuela, pero digamos que el que encajaba con la realidad era el de la casa, ¿no? El que encajaba con la realidad que estábamos viviendo era el de los vecinos, el que encajaba con el muchachito que tenía mi edad y que yo recuerdo iba casi todas las noches a mi casa con un pozuelito de comida vacío para que en mi casa le dieran comida para él y para sus hermanitos y para su mamá. Esa dura realidad que nosotros estamos viendo y que no entendíamos, y que ahora cuando uno mira en retrospectiva
sobre todo la realidad, digamos, material, ¿no? La más básica. Económicamente, nosotros vivíamos muy mal, vivíamos muy pobremente, como vivían la mayoría de los cubanos en ese momento. Pero había personas que vivían todavía peor. Estaba ese niño que iba a mi casa a buscar el poquito de arroz con frijoles que nosotros comíamos, ¿no? Un poquito más de ese arroz con frijoles para compartirlo con su familia. Esa realidad aplastante, bueno, encajaba perfectamente con la narrativa de mis padres, ¿no? No con la de mi maestra, ¿no? Que era muy buena en otros sentidos, ¿no? Pero que defendía unas utopías, y utopías de nuevo, las palabras que aprendí de grande, pero una serie de discursos que no tenían nada que ver con lo que nosotros, los niños en ese momento, estábamos viviendo, ¿no? Usted comparta, opine, pregunte, responda, haga lo que quiera. En este espacio se permite todo, excepto ofender a nuestra invitada. A mí sí me puedo ofender todo lo que quiera, pero hay una pregunta que siempre he querido hacerte, porque vivimos dos realidades diferentes. ¿Cómo es cómo es nacer y crecer siendo hija de un disidente en Cuba? Bueno, para mí ha sido un gran honor, ¿no? Para mí es el orgullo de mi vida, ¿no? Eso es hoy. En ese momento, ¿cómo era? ¿Te repudiaban, te ayudaban, te querían, te despreciaban? Mira, yo recuerdo siempre como una situación de excepcionalidad, ¿no? Entre mis compañeros de aula en la primaria y entre mis compañeros de la universidad, en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Física, ¿no? Pero esa situación de excepcionalidad no siempre yo la percibo como negativa. Por supuesto, la seguridad del Estado iba a nuestros colegios, como iba también a los hospitales en los que nos atendían, desde el círculo infantil, desde el jardín de la infancia. Y las maestras, algunas más que otras, algunas más solidarias que otras totalmente siguiendo las órdenes de la seguridad del Estado, nos acosaban. En mi caso particular tuve varios incidentes, sobre todo en la medida en la que fui creciendo, con profesores que trataban de perseguirnos de manera especial o de buscar justificaciones siempre para hacernos la vida un poco más difícil dentro del terreno académico. Pero al mismo tiempo, los estudiantes, incluso los familiares de los estudiantes, mis compañeros de escuela, mis compañeros de la universidad, siempre hubo cierta simpatía. A la larga, todos pensábamos igual. La diferencia era que mi familia vivía como pensaba. Marcada. La de muchos de mis compañeros no. Pero eso a veces era hasta un problema para mis compañeros, porque sobre todo en la juventud, sobre todo en la adolescencia, uno quiere decir lo que piensa. Y uno quiere ser rebelde. El adolescente rebelde. Quiere serlo, ¿no? Iconoclasta, claro. Por supuesto, y mis compañeros de aula no eran diferentes, eran tan adolescentes y tan rebeldes como es cualquier adolescente, traumatizados por el totalitarismo, por supuesto, pero igual querían ser rebeldes, ¿no? La diferencia es que cuando ellos llegaban a sus casas, sus padres les decían, pero ¿cómo se te ocurre decir eso en la escuela, no? Y los míos me decían, dices lo que quieras y después ya veremos. En ese sentido, nosotros éramos casi, teníamos una situación de privilegio con respecto a ellos. ¿Nunca te dijeron, a menos que tú recuerdes, esa frase protectora de alguna manera de todas, casi de muchísimas madres, de decir, no digas determinadas cosas? Nunca, en Cuba. Nunca en referencia a no decir nuestra opinión, no decir lo que pensáramos, no defender a alguien que nos pareciera que se estaba cometiendo un abuso, todo lo contrario, ¿no? Siempre nos animaban a vivir como pensábamos. Otra cosa era qué día se va a entregar el proyecto Varela. Eso sí, no lo podía saber nadie, ¿no? Claro. Pero cómo nosotros pensábamos, incluso cuando no pensábamos totalmente igual a nuestros padres, porque se dio en muchos momentos, ¿no? El ánimo siempre fue a vivir acorde a la conciencia y no al revés. Y llegó el proyecto Varela, una iniciativa que
que enamoró a muchas personas. Una iniciativa importante que enamoró a gran cantidad de cubanos, una opción de sufragio que incluso, desde mi punto de vista, fue la única vez que Fidel Castro se vio obligado, con un montón de artimañas, a cambiar incluso la Constitución. Osvaldo Payá se convierte, desde ese momento, quizás antes, pero en ese momento sí se convierte en el hombre más perseguido de Cuba, en la figura, al menos desde la oficialidad, más marginada, pero paralelamente, y conozco porque conocí a varias personas que trabajaron, fueron colegas de trabajo de tu padre, pero paralelamente, en ese mismo instante, hay muchas personas que lo quieren, que lo respetan, y ya en el plano internacional, pues, gana el premio Sájarov, es nominado varias veces, Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo vivías tú esa dualidad de sentir que tu padre es respetado, por un lado, y despreciado, por otro? Para mí no había dualidad, porque yo conocía su persona íntegra, ¿no? Yo lo conocía completamente. Era un ser social. Ay, por no supuesto. Vivía solo en tu casa. Por supuesto, la divergencia venía en cómo era percibido por la seguridad del Estado, por los personeros del régimen, por aquellos que viven. Igual podía ser un vecino tuyo. Exacto, aquellos que viven, comprometidos con el sistema, que son muchos, ¿no? Que es la matriz donde nos desarrollamos los cubanos, que puede terminar siendo además tu mejor amigo en la escuela, ¿no? Y puede ser el presidente de la OJC, ¿no? Como me pasó a mí más de una vez en mi vida. Ahora, nunca eso permeó la manera, es decir, nunca hubo una duda en mí de dónde estaba la razón. No, esa parte la tengo clara. No, podría verla. No, pero es mi padre, entonces. Sí, lo que quiero decir es que había además muchas personas, incluso que pertenecían a esa matriz oficial, incluso comprometidos con el régimen en otros niveles, porque en un sistema totalitario es casi imposible vivir al margen de la oficialidad. Había muchas personas que incluso en ese juego pues tenían simpatías, admiraban y tenían relaciones de amistad con mi padre, ¿no? O lo iban a buscar a la casa para arreglar un equipo médico a las 2 de la mañana. Entonces era en realidad fácil darse cuenta de una humanidad que era transversal a las ideologías, digamos, por un lado, y por otro lado, quién estaba aplicando la fuerza y la violencia, quién era el represor y quiénes eran los oprimidos, ¿no? ¿Y qué se siente cuando lees o escuchas que desde la oficialidad pues prácticamente acaban con la imagen moral de tu padre? Tú para un adolescente. Claro, de alguna manera, yo... Hoy creo que lo entiendes porque, bueno, estás sufriendo tú exactamente lo mismo, pero también, y bueno, uno entiende cuáles son los procesos detrás, ¿no? Pero de alguna manera... yo no tengo que preguntarle a mis hermanos, ¿no? De alguna manera yo logré diferenciar los planos, ¿no? Para mí era mentira todo lo que se decía sobre mi papá, y no me afectaba en el plano más íntimo, digamos. Sí cuando esa reacción venía entonces desde, por ejemplo, mis compañeros de aula que leían algo, o cuando veía preocuparse a mi familia
porque los niveles de agresividad estaban subiendo mucho, o la cantidad de mentiras eran demasiado frecuentes, porque por lo general eso significaba que la agresión más directa venía después, ¿no? Por lo general, y eso sí era algo que de alguna manera olíamos, ¿no? Eso sí era algo que yo sentía, ¿no? Cuando el ambiente se enrarecía, cuando empezaban los ataques públicos, bueno, los ataques directos, el llevarse a mi papá preso o los atentados, que no fue uno solo, que podían venir, o los agentes de la seguridad del Estado, que de alguna manera siempre nos seguían, pero en esos momentos nos seguían a menos distancia y los podíamos ver, y podíamos ver cómo perseguían el Volkswagen del 64 que manejaba mi papá con nosotros adentro. Eso sí pasaba. Era una guaguita, ¿no? Era una guaguita. Sí. ¿Cómo? Me cuesta trabajo entenderte, la verdad. Porque yo no viví exactamente. Yo he leído mucho y tal, pero no es igual. No se vive lo mismo si no lo padeciste. ¿Alguna vez te laceró de tal manera la manera en que trataban a tu padre desde el oficialismo, que terminaste llorando en tu cama? No, a mí... O sea, ¿nunca te rompió el corazón eso? ¿Que dijeran cosas malas a mi papá? Sí, o que lo agredieran de una manera, o que la sociedad, o una parte de la sociedad, porque no me vas a decir, en ese momento de tu adolescencia tú no, creo yo, no podías separar lo que es gobierno, oficialismo, vecino. Bueno, en Cuba al margen de los que hemos vivido todo el tiempo relacionados con el movimiento opositor y con la disidencia, yo creo que en Cuba todos los cubanos sabemos diferenciar muy bien qué cosa viene del régimen, qué cosa viene de arriba, qué cosa es obligado y qué cosa es genuina. Claro. Eso es algo que nosotros sabemos, pero de manera natural. Nadie nos las tiene que explicar. Pero probablemente no la podemos ni explicar, pero la sabemos. Y yo no estoy exenta de esa realidad. A mí no... yo nunca me puse a llorar porque Granma hablara mal de mi papá, ¿no? A mí me afectaba y me afectó profundamente cuando el Estado con todo su poder actuaba contra el cuerpo de mi papá, ¿no? Contra su vida, y como terminó haciendo, claro, ¿no? Como terminaron asesinándolo. En julio de 2012, pues muere Oswaldo Payá. ¿Cómo te enteraste tú? ¿Quién te lo dijo? ¿De qué manera fue? Nosotros recibimos reenviados los mensajes de texto que los sobrevivientes, en ese momento no lo sabíamos, que los sobrevivientes estaban enviando, diciendo que estaban rodeados de militares, que habían embestido el auto y lo habían sacado de la carretera, que habían 3 en el hospital, que la otra persona no sabían dónde estaba. Y mi mamá y yo recibimos esos mensajes, nos preocupamos muchísimo, no estábamos en mi casa, fuimos directamente a mi casa, empezamos a llamar a todas partes, incluidos los celulares de mi papá. Pasó como una hora en la que nadie respondía. Empezaron a llamar todos los amigos, empezamos a preguntarle a todo el que podíamos. Yo continuaba insistentemente llamando a los celulares de mi papá. Él tenía 2 celulares. Y como a las 4 de la tarde, alguien contesta el celular de mi papá. Hoy sabemos que ese alguien era un médico forense, una médico forense, que por cierto no tenía nada que hacer allí, en el lugar donde debería haber estado una ambulancia. Esa persona me empieza a hacer preguntas, que yo no contesto ninguna. Todo lo que yo digo es: ¿dónde está el dueño del celular? ¿Dónde está mi papá? De hecho, cuando ella responde, lo que yo digo es papá. Y ella empieza a hacerme preguntas, que si era una persona extranjera, obviamente a tratar de entretenerme. Y todo lo que yo hago es preguntarle en un tono cada vez más alterado dónde está el dueño del celular, qué hicieron con mi padre. Ella trata de evadir una y otra vez mis preguntas, hasta que al final de la conversación dice: tenemos un fallecido.
y en ese momento o cuelga o yo colgué el teléfono, ¿no? Ya yo sabía lo que había pasado, ¿no? Yo no necesitaba más información. Obvio, la falta de transparencia pues siempre nos llena de duda. Yo entiendo totalmente que ustedes no compartan ni crean esta opción que dio el gobierno cubano sobre, o el régimen cubano, o la dictadura cubana, como le quieras llamar, sobre este accidente. No, Juan, es que no fue un accidente, ni nosotros tenemos una versión de los hechos. Nosotros nunca hemos dado una versión de los hechos, porque lo único que nosotros hemos repetido son los hechos que tenemos confirmados. Y es confirmado que el atentado fue provocado por otro auto, y es confirmado que habían agentes de la seguridad del Estado en el otro auto, y es confirmado que Harold murió sin atención médica. O sea, es confirmado que la muerte de mi padre es el resultado de un atentado provocado por la seguridad del Estado del gobierno cubano. Más allá de todos los detalles que todavía no tenemos y de toda la versión que dio el gobierno cubano, porque lo que sí es público, y lo pueden buscar, de hecho animo a los que nos están viendo a que lo busquen, en el único informe legal independiente del régimen cubano, independiente también de mi familia, que ha sido publicado por la organización Human Rights Foundation, por el equipo jurídico de esta organización, que recoge toda la información que hay hasta ahora, incluida la información que ha dado el régimen y el análisis físico de lo que el régimen dice, y demuestran de hecho que es imposible físicamente la versión, que es así, una versión que el régimen cubano da. Por eso es frustrante que no se hable del hecho como el hecho es, y es un atentado, no un accidente. En cualquier caso, los escépticos pueden referirlo de otra manera, que no sea la versión que el régimen ha dado, porque esa versión sí está demostrada que es falsa. Entiendo, pero ¿qué sientes o qué sentiste tú? Y cada vez que hemos visto, hemos leído, ha documentado las veces que han ido al Ministerio de Justicia a reclamar determinado revisión del caso, apertura de las pruebas, en fin, todo eso. ¿Qué siente un ser humano cuando entiende que el Ministerio de Justicia y todo el sistema legal de un país es el bufete privado del Estado? Sí, es muy frustrante. Es muy frustrante, aunque nosotros hemos recorrido todos estos pasos dentro del sistema de injusticia del régimen, no porque creamos en él, no porque esperemos ningún gesto, digamos, riguroso de parte de los aparatos represivos del régimen, porque eso es lo que es el Ministerio de Justicia, otro brazo de la represión, como todo el sistema penal cubano, sino porque es necesario tener récord de cada una de las los pasos de cada una de las instancias a las que nosotros hemos recurrido y donde se nos ha negado a nosotros nuestro derecho a la justicia y nuestro derecho a la verdad. Es importante porque todas estas personas, obligadas o no, que forman parte y que están en estas instituciones, se conviertan entonces en cómplices del atentado y del asesinato de mi padre y de Harold Cepero, en primer lugar, y en segundo lugar porque las instancias internacionales sí piden que haya evidencia de que se recorrió todo el camino a nivel local, que dentro del país se hizo todo el esfuerzo y se le fue negada la justicia a las personas que la están reclamando. Sí, eso es incuestionable. Pero cuando yo pasé por varios procesos de este tipo de investigativos, interrogatorios y todo ese tipo de cosas, pues siempre hubo ciertas personas que incluso tomando una línea muy fuerte, cuando salían de determinados espacios, cambiaban su manera de pensar, o al menos su manera de actuar. Decían, oye, tu problema no es conmigo, tu problema es con Raúl Castro, con Alejandro, no sé qué, no sé cuánto. ¿Les sucede a ustedes lo mismo?
¿O les ha sucedido a ustedes lo mismo? Personas que han tenido que tomar una posición, al menos actuada, ficticia, llámalo como quiera, frente a ti, y después te lo has encontrado, o ellos mismos te dicen por otro lado, oye, yo no tengo nada que ver con esto. A mí me ha sucedido muchas veces. A mí me ha sucedido muchas veces, desde los procesos que me abrieron en la universidad hasta en la calle, ¿no? Ahora, cuando se trata de los, en su mayoría, agentes del Servicio de Inteligencia cubano, que tienen el deber de respondernos a nosotros como si fueran un juez o como si fueran un abogado o como si fueran un mayor de criminalística. En estos casos, lo único que yo puedo ver en estas personas es la cara del régimen, el lineamiento del régimen, de la familia Castro en este caso, y miedo. Y miedo. Claro. Cuba Decide es una, desde mi punto de vista, de lo que he leído, es una iniciativa que invita a los ciudadanos a ejercer su derecho a la opinión, al derecho a decidir. Es esto, pero en ese punto me paraleliza mucho a mí con el proyecto Varela. ¿Es una continuidad al legado de tu padre? Cuba Decide es una... ¿O al proyecto Varela? Cuba Decide es una campaña para cambiar el sistema. Cambiar el sistema a través de la movilización ciudadana, a través de la participación de todos los cubanos, a través de la lucha no violenta. La herramienta técnica que Cuba Decide impulsa, que es el plebiscito vinculante, es en realidad una idea, o tal y como la expresamos y como la defendemos desde Cuba Decide, es una idea que lanza mi padre en el año 2011, menos de un año antes de que lo asesinaran, invitando a los cubanos a exigir, a reclamar la realización de un plebiscito. ¿Por qué? Bueno, el proyecto Varela es un proyecto de ley que usa un artículo de la Constitución para proponer modificaciones en 5 puntos de la ley para garantizar derechos de expresión, de asociación, de propiedad y empresa privada, amnistía para los presos políticos y elecciones libres. El régimen cubano al día de hoy todavía está violando su propia ley porque no le ha respondido a los más de 35.000 electores con derecho a voto que le estaban exigiendo que cambiara la ley o al menos que hiciera un referéndum, le estaban diciendo que hiciera un referéndum para cambiar la ley y que se garantizaran esos derechos, y estaban apoyados además en un artículo constitucional. Por tanto, el régimen todavía está violando los derechos de esos cubanos, todavía está violando su propia ley, pero fue más allá. El régimen aberró aún más la Constitución socialista para... Convocando aquella consulta popular. Popular, aquella recogida forzosa de firmas. No fue una consulta porque nadie podía decir no. Aquello no fue un plebiscito, uno no tenía la opción de rechazarlo. No. Uno solo podía firmarlo o no firmarlo. Y recordarás que la presión que se ejerció sobre toda la ciudadanía para que tuvieran que firmar aquel papel anticonstitucional por demás, ilegal, fue inmensa. El régimen lo que hizo fue, de manera arbitraria, recoger forzosamente miles de firmas, cambiar de manera anticonstitucional la Constitución para cerrarla. ¿Cerrarla en qué sentido? Blindarla. Exactamente. A partir de ese momento, el socialismo y el sistema político y el sistema político y social que la Constitución describe, o sea, el Partido Único Comunista como la fuerza rectora de la sociedad y el Estado, eso, a partir de la modificación constitucional, eso es irrevocable. Pero además no se quedaron ahí, añadieron un pedazo al artículo 137, que es el artículo que habla de la modificación de la Constitución, para decir que se puede modificar todo menos la irreversibilidad del sistema. O sea, es una gran aberración, va contra la base de la democracia, va contra la Declaración de Derechos Humanos. Va contra su propia ley. Vamos, al menos... Totalmente. Pero hace
entonces que a partir del año 2003 no se pueda volver a usar ese artículo para cambiar el sistema, que es al final lo que quiere cambiar el proyecto Varela. Por supuesto, eso no se puede hacer con carácter retroactivo, todavía el régimen debería cambiar el sistema, pero no se puede pedir después del año 2003 cambiar el sistema, es decir, no se puede. Por supuesto que se puede, pero no aludiendo a un derecho constitucional, porque no hay ningún derecho en esa constitución. Por tanto, mi padre dijo, ok, esto es una aberración total, va en contra de los electores, va en contra de las leyes internacionales, va en contra de los derechos humanos. Lo único que ustedes no han hecho es preguntarle al pueblo, vamos a preguntarle si quieren elecciones plurales y libres. Y eso es lo que está haciendo Cuba Y esa Decide. es la idea que recoge Cuba Decide, vinculante. y esa es la idea que recoge Cuba Decide para, con una campaña de movilización ciudadana, cambiar el sistema con la participación de todos los cubanos, ¿no? Quiero ponerte un video, quiero presentarte un video que nos llegó desde la isla, de una familia que vive en total desesperanza. Y después quiero hacerte una pregunta sobre, de hecho te la voy a hacer desde ya, ¿cómo pudiera Cuba Decide y su proyecto de plebiscito, enamorar o convencer o sumar a este tipo de personas, porque esto no es un caso aislado, de este tipo de personas que viven en total desesperanza y que dice, de política no quiero saber nada? Míralo, mira, quiero que veas el video. Buenos días. Buenos días. Me han contado que usted es una persona muy incapacitada, que tiene problemas de vivienda. Dígame, ¿cuál es el problema que usted tiene? El problema que yo tengo es que no tengo vivienda. Soy madre soltera de 4 niños. Tengo, así como me veo joven, pero no soy tan joven. Tengo 34 años. Una de las niñas mías le dio una meningoencefalitis bacteriana y le quedaron algunas secuelas. Tengo una niña de 1 año y 6 meses. Tengo otras 2 niñas más porque son 4 niños. Los padres de 2, uno está preso y el otro no se ocupaba de ella, tuvo que meterle la ley. Entonces, más o menos me estoy manteniendo con una ayuda que me dio el Estado de una chequera, pero esa chequera... ¿De cuánto es la chequera que te pagan? De 190 pesos, la chequera. ¿Te alcanza para algo para ti, para las 4 niñas? Bueno, no me puede alcanzar porque con 500 pesos uno va al mercado y no le alcanza para comprar nada. Imagínate tú 190 pesos, pero bueno, es lo que tengo. Yo vivo en pésimas condiciones, me pasé 8 meses en esta vivienda que yo entré aquí, durmiendo en el piso con mis hijas porque yo no tenía ni cama donde dormir. En el partido, la compañera Raiza que me atiende sabe incluso que yo he rodado por la calle, que he dormido por ahí con mis hijas, porque mi mamá no tiene condiciones para ayudarme. Mi papá es un alcohólico y mi niña, yo no se las doy a nadie, porque la madre ante todo debe de ser madre. Es verdad, como dicen algunas personas, que se me fue la mano pariendo, pero son mis hijas, ya están aquí y yo no puedo dejarlas solas, ni se las voy a dar a nadie. Porque el problema mío es que no tengo vivienda, pero eso no tiene que ver con ser mala madre. ¿Dónde vivías antes de tú estar aquí? Antes de yo vivir aquí, yo vivía en la casa de un tío de las niñas, con el papá de las niñas grandes, el que está preso ahora. Pero cuando a él lo metieron preso, que se acabó la relación, yo me tuve que ir para la calle porque la casa no era mía. Incluso me sacaron todas las cosas para afuera y casi todo se me echó a perder porque los aguaceros le empezaron a caer y yo ahí fue cuando tomé la decisión de venir para aquí porque yo no podía seguir en la calle con mis hijos. En estos momentos no tienes dónde vivir. No tengo dónde vivir. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Lisbeth María Rodríguez Carmenal. Y sí, al principio de yo estar aquí vinieron a sacarme porque esta vivienda la pidió el Estado, la pidió una empresa, el CIAC, para hacer una oficina. Ahora en estos momentos yo llevo casi 1 año aquí, el 6 de junio hace 1 año que estoy aquí. Pero yo tengo terror de que me saquen para la calle y quedarme sin vivienda porque yo necesito un techo para mis hijos. ¿Y en qué sentido seguridad social te ha ayudado? ¿Qué te ha dado? ¿Te ha dado dinero? ¿Te ha dado comida? ¿Te ha dado colchón? ¿Te ha dado sábana? ¿Te ha dado algo para tus hijas? No, a mí no me han dado nada, a mí lo que me dieron fue la chequera. ¿Me puedes enseñar tu casa, a ver cómo es tu casa, no sé cómo vives? Esta casa no es mía. Así. Bueno, lo que sea. Mira, esta es la camita de la niña pequeña. Que tú la ves así, pero bueno, este colchón lo botaron en la esquina, yo lo recogí. Y más o menos le metí unos trapos aquí y con eso he ido resolviendo. Y esta es la de la grande, que aquí duermen 2 niños. Esto no tiene colchón, tú lo ves así, pero no tiene colchón. Estos son trapos que yo puse aquí para que más o menos se sintieran cómodos, para que no estuvieran pegadas al alambre, ¿ves?
Aquí es la cocina, aquí era donde yo cocinaba, aquí en el piso que cocinaba con leña. Esta es la cocinita que me prestó la vecina. Y esto aquí, que cuando vino el ciclón se llevó la ventana. Y como estaba podrida ya no pude resolver ni arreglar. Mi amor, ¿has ido alguna vez aquí al partido a quejarte o algo así para plantear tu situación? Sí, yo fui una vez ahí al partido a plantear mi situación, me atendió la compañera de atención a la población, me atendieron muy bien y todo, pero bueno, al final me dijeron bien claro que ellos a mí no me podían ayudar porque ellos no tenían en sus manos ningún local para darme. Entonces, como ellos no me podían ayudar, yo me paré y me fui. Incluso pedí una cita con el compañero Tapia y me dijeron que estaba de viaje, que él no me podía atender en esos momentos, que tenía que ir otro día. ¿Quién es Tapia? ¿Tapia quién es? Tapia, el delegado de aquí de Paraguay. ¿Y tú crees que si hubieras visto a Tapia él te hubiera resuelto? No sé, pero dicen, hay algunas personas que dicen que él le resuelve, pero bueno, a mí no me parece. No sé. ¿Será que yo no he tenido suerte? Puede ser, mi amor. Bueno, muchas gracias, mi amor. ¿Cómo crees que Cuba Decide y su referéndum vinculante pues puede al menos devolver la ilusión a esta familia y como esta, a varias? Es que el asunto, es decir, pobreza hay en muchos lugares. Es decir, casos sociales con situaciones terribles hay en todas partes del mundo. El drama cubano es que es despiadado porque no hay una vía para salir de ello. Porque lo único que esta madre tan valiente, que todavía está defendiendo a sus niñas, puede hacer es ir a hablar con Tapia, que ni nunca lo ha visto en su vida, ¿no? Esta madre lo único que necesita es un ambiente de derechos para poder salir adelante con sus niñas. Exactamente, trabajar y salir adelante. Y un ambiente en el que además su única referencia no sea Tapia. el mismo... No sea Tapia. Exacto, no sea el mismo régimen que la ha puesto en esa situación, ¿no? En un ambiente de derecho donde haya organizaciones no gubernamentales, donde haya instituciones, donde haya sistemas de justicia a los que ella pueda acudir para, para defenderse, a los que ella pueda acudir para pedir ayuda, y donde haya un ambiente de derecho que le garantice que se pueda autogestionar. ¿Qué significa autogestionar? Que si ella quiere salir al patio, ese que vimos por la ventana, tumbar limones, hacer limonada y venderla, no venga un inspector a decirle que está realizando actividad económica ilícita para sostener a su pobre familia. Y Cuba Decide, todo lo que quiere es generar ese ambiente de derecho, ¿no? La campaña no le va a prometer a nadie una casa. La campaña lo único que puede prometer es que si los cubanos tienen derecho, entonces tienen la oportunidad de por ellos mismos conseguir aquello que puedan conseguir con su propio esfuerzo. Eso que ahora mismo no pueden conseguir con su propio esfuerzo, no por culpa de ellos, sino por culpa del régimen que los está oprimiendo. Esa es la oportunidad de Cuba Decide, ¿no? Claro. Esa es la oportunidad de tomar una acción por tus propios derechos. A mí particularmente me agrada Cuba Decide. Qué bueno. Y me seduce la opción del plebiscito vinculante. Me seduce mucho. Pero a veces caigo en una duda y es la que quiero preguntarte, el cómo podemos vincularnos a Cuba Decide y a este plebiscito vinculante y por sobre todas las cosas, cómo se puede implementar en un país donde la ley vigente pues no lo permite. Sí, son dos preguntas muy buenas y que vamos a responder por separado, ¿no? Porque Cuba Decide es una campaña de movilización ciudadana, ¿no? No estamos ahora mismo preparando la implementación del plebiscito, ¿no? No estamos ahora mismo organizando los colegios electorales. Estamos en el proceso de mover a la ciudadanía para que reclame su derecho a ser la dueña de su propio destino, a recuperar la soberanía nacional, que es lo que ha estado secuestrado por 60 años por el grupo de generales que está en el poder. Ahora, la manera de sumarse a esta campaña es contactando a cualquiera de nuestros promotores, a cualquiera de nuestros activistas, para convertirse en
un activista más para convertirse en un promotor más de Cuba Decide, como repartiendo información, como creando equipos de apoyo, como participando en cada uno de los llamados a la acción que desde la campaña realizamos, que irán creciendo en nivel de impacto y también en nivel de gestos públicos, como ocurrió hace 4 semanas cuando llamamos a un boicot de las elecciones y participamos, no solamente participaron todos los promotores de Cuba Decide y los simpatizantes que o no fueron a votar o anularon su boleta, sino cientos de activistas que se prepararon para ir al escrutinio, para ir a ver cuántos cubanos rechazaban ese régimen y apoyaban de hecho el derecho a decidir que tienen como nación, y muchos de ellos fueron arrestados y muchos otros fueron impedidos de llegar. Bueno, sabemos todo lo que pasó durante el boicot a las elecciones y que nosotros lo vemos como una gran victoria, porque incluso a esos pocos colegios a los que pudimos llegar, a las pocas decenas en las que de hecho pudimos ser observadores del escrutinio, el nivel de rechazo y de apoyo, de rechazo al sistema y de apoyo a Cuba Decide registrado es de casi el 40%. Y ese 40% en un lugar donde no ir a votar te puede costar el trabajo, es probablemente el doble o más, ¿no? Eso es lo que se está viviendo a nivel social dentro de la isla, al margen de lo que diga la Agencia Cubana de Prensa, ¿no? Y por tanto, nosotros estamos muy esperanzados y sí tenemos una labor de crecimiento del movimiento, de este movimiento que es en realidad una plataforma ciudadana en la que participan muchas organizaciones de la oposición. UNPACU es gran parte de la campaña, como también el Partido Pedro Luis Boiter, no es como los sindicatos. Eso es lo que más me gusta a mí, no es lo que me vincula. No es político partidista, en realidad está un paso antes, es para que se pueda hacer política en Cuba. Porque ahora mismo después toma el partido que tú quieras. Exactamente, porque ahora mismo el ambiente no lo permite, ¿no? Es para generar ese ambiente. Pero hasta ahora estamos hablando de los cubanos que viven dentro de la isla. Los cubanos que vivimos fuera, y de hecho, somos más que la población de La Habana, es la urbe más poblada de Cuba. ¿Cómo podemos vincularnos a ella? Sí, y me encanta la pregunta porque el pueblo cubano es uno solo. Absolutamente. Y vivimos dentro y vivimos fuera de la isla. Todos hemos sido afectados por ese régimen, continuamos afectados, aunque hace 20 años que no vayamos, probablemente porque hace 20 años que no nos dejan ir, seguimos afectados y por tanto todos tenemos al menos el derecho a tener la oportunidad de ser parte de la solución, ¿no? Todos los cubanos, incluso los no cubanos, que viven fuera pueden... Los no cubanos no. Los no cubanos, van a participar los no cubanos no participan del plebiscito, pero sí de la campaña. Sí participan con su solidaridad de la movilización de la nación cubana dentro y fuera de la isla. Y para hacerlo, bueno, pues pueden contactarnos vía Facebook, a Cuba Decide, pueden contactarnos directamente en nuestra página web, cubadecide.org. La estuve visitando. Pueden crear un grupo de apoyo, un equipo de apoyo allí donde estén, lo mismo en Sarasota o en Santiago de Chile, un grupo de apoyo a la campaña, porque hay, a nivel de movilización en redes sociales hay mucho trabajo, pero también hay muchas acciones concretas que se pueden hacer, ¿no? Desde llamar a la tía Cuca en La Habana y decirle que no vaya a votar, hasta ir a la manifestación que haremos delante de la embajada cubana para forzarlos a que se sometan a la soberanía nacional, ¿no? A la soberanía de la ciudadanía y no a la del mismo grupo que ha estado en el poder de manera impuesta por 60 años, ¿no? Así que si no lo han hecho todavía, vayan a nuestra página web, cubadecide.org. Y ahí, bueno, pueden incluso llenar una ficha de voluntario, ¿no? Y ver qué es lo que más les gusta hacer y qué pueden hacer ahora mismo para sumarse a la campaña de Cuba Decide. Pero así es una pregunta muy importante también, y es ¿cómo se implementa esto de un plebiscito, no? En un país donde la ley vigente lo prohíbe. Bueno, la ley vigente no lo contempla. El plebiscito, la figura del plebiscito no existe ni en la Constitución ni en la ley cubana, lo que significa que no está prohibido. No está regulado, pero no está prohibido, lo que significa que de hecho puede hacerse sin romper la ley. Una vez que se haga, queda invalidada la Constitución y por tanto comienza un proceso de transición, ¿no? Comienza de hecho la construcción de la democracia, ¿no? Que no pasa en un día. En un día empieza
y la herramienta para que empiece es el plebiscito, pero es todo un proceso hasta las elecciones libres, ¿no? Y después hay que seguir construyendo institucionalidad y seguir construyendo democracia, sobre todo después de 60 años de totalitarismo. Ahora, el hecho plebiscito, el día de la votación, no es tan importante como las condiciones previas. Y en realidad esta es una campaña por esas condiciones, ¿no? Condiciones que si no se dan, no tiene sentido hablar de proceso electoral de ninguna índole, ¿no? No tiene sentido hablar de voto libre, no tiene sentido hablar de plebiscito en las condiciones actuales. Por eso hay condiciones que son... Precondiciones. Sí, que son necesarias, que son fundamentales, que sin esas no hay plebiscito vinculante, ¿no? Condiciones de acceso a la información por parte de la ciudadanía, condiciones de detención de la represión, contra todos los que piensan diferente, porque ya no es solo contra la oposición, condiciones de presencia de la comunidad internacional dentro de la isla, de observadores internacionales, condiciones de observadores independientes, o sea, la sociedad civil cubana, los ciudadanos cubanos, siendo parte del proceso y pudiendo contar de manera paralela a la oficial o a la del régimen que está invitado a contar si quiere contar, ¿no? Esto no pasa por su voluntad, sino pasa por el hecho de que la ciudadanía simplemente no admita más continuar viviendo de la misma manera y por tanto exija ser consultada para cambiar para cambiar la legalidad actual, que por demás es legalidad impuesta. O sea, te dije represión, te dije acceso a la información, posibilidad de hacer campaña, todo esto pasa mucho antes del plebiscito, pero si además todo esto ocurre, si nosotros logramos forzar esas condiciones, Juan, empezó la transición. Claro. Ya empezó, claro. Empezó mucho antes de que haya plebiscito, en el momento en que empiezan los cubanos a vivir en un ambiente donde los derechos o ciertos derechos son de hecho disfrutables en la isla, ¿no? Ese ambiente es incompatible con el totalitarismo que estamos viviendo. En ese ambiente ya no sobrevive el régimen totalitario. De acuerdo. En el hipotético caso, que alguno de los nuevos miembros del Consejo de Estado, que no eran parte anteriormente, te llamara, se pusiera en contacto contigo de alguna manera, hipotético caso, y te dijera, Rosa, o Rosa María, permitas tú que te llamen, vamos a trabajar de conjunto en pos de una Cuba más democrática, en pos de una Cuba con libertades civiles y donde se respeten además los derechos económicos, los derechos humanos. ¿Qué harías tú? Decirle, estas son las condiciones para el plebiscito. Nosotros solamente vamos a hablar de cómo vamos a devolverle la soberanía al pueblo, no de otra cosa, porque ellos, al igual que es mi caso, al igual que es el caso de todos los cubanos en este momento, a ellos nadie los eligió. Ellos no pueden decidir por el pueblo cubano. Ellos deberían empezar desde ahora mismo a facilitar el proceso en el cual los cubanos pueden recuperar su soberanía. Y bueno, ahora mismo lo acabamos de definir con un plebiscito vinculante para invalidar esa aberración de constitución. O sea que lo único que se va a hablar es cuáles son las condiciones para que ese plebiscito tenga lugar. No para desde el poder ver cómo se quedan en el poder. Claro, claro. Y en el hipotético caso en que se diera este plebiscito y la mayoría de los cubanos, o por miedo, porque eso existe, o por desidia, o por la razón que fuere, pues decidieran decir, pues yo quiero seguir igual. ¿Lo aceptarías tú? ¿O seguirías en la oposición? Yo voy a oponerme toda mi vida a un régimen totalitario que viola los derechos de los cubanos. Yo creo que esa madre que acabamos de ver, que tiene 4 niñas y que está luchando para sobrevivir con sus 4 niñas, ¿sabe? Pero mucho mejor que yo lo que es mejor para sus niñas. Y sabe que el régimen totalitario
es la raíz del mal que la mantiene a ella tratando de buscar a Tapia, en lugar de autogestionarse y salir adelante con toda la fuerza que vimos que tiene esa joven mujer, ¿no? Entonces yo en ningún caso creo que los cubanos van a votar en contra de ellos mismos, ¿no? Pero además las condiciones previas son condiciones precisamente para eliminar el factor represión y el factor miedo en ese proceso de votación, o por lo menos reducirlo, ¿no? Pero además, una vez creadas esas condiciones, las condiciones para la realización del plebiscito, ya esas condiciones son incompatibles con un régimen totalitario. Porque si nosotros tenemos acceso a la información, si nosotros tenemos la posibilidad de asociarnos, si la comunidad internacional está dentro de la isla, si hay reconocimiento de actores independientes que forman parte del proceso, si hay posibilidad de hacer campaña, entonces empezó el proceso de transición, de una manera u otra. Y en cualquier caso va a haber un número de cubanos que van a estar rechazando esa constitución impuesta. Por tanto, algo hay que hacer. Claro. Algo hay que hacer, ese proceso debe continuar, ¿no? En cualquier caso. Porque Alejandro seguramente, si va a votar, el hijo Alejandro Castro Pin seguramente va a votar por el continuismo. Claro. Quiero pensar, igual no. Igual se fue del país, vive en Francia. La única diferencia es que el único voto que va a ser representativo no va a ser el de Alejandro Castro Espín, como ocurrió en las últimas elecciones de la Asamblea Nacional, ¿no? No van a ser los Castro los únicos que voten, ¿no? Van a ser todos los cubanos, incluso los cubanos que hace 20 años no han podido regresar a su país, ¿no? Yo no creo que el pueblo cubano vote en contra suya, ¿no? Pero es menos importante el resultado del plebiscito, claro, que generar las condiciones, porque con esas condiciones generadas ya comienza un proceso de transición que no puede terminar de otra manera que no sea, pues de hecho, el reconocimiento de todos los derechos para todos los cubanos, porque eso no está en tela de juicio. Eso no es lo que estamos preguntando en el plebiscito, ¿no? Lo que queremos en el plebiscito es invalidar la Constitución para cambiar la legalidad y, por tanto, terminar con un régimen totalitario. 100% de acuerdo contigo, la verdad. Me encanta. Te dije, me encanta Cuba Decide. Qué bueno. Y me seduce muchísimo, me seduce muchísimo el plebiscito. Usted comparta, pero bueno, si tiene alguna pregunta, algún comentario, que no sea ofensivo, claro está, lo permitimos. Ofensivo a Rosa, a mí, plin, ¿eh? Adelante. Sí, Juan, hay montones de comentarios, hay muchas personas que coinciden que Rosa es un orgullo para todos los cubanos. Gracias. Y Luis Santesteban, que le agradecemos por estar conectada. Gracias. Gracias, Liu. Le pregunta a Rosa que cuándo es la manifestación en la embajada cubana. Bueno, de hecho... Yo espero que me inviten, ¿no? Por supuesto, lo estaremos informando, pero de hecho estuvimos visitando desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y por eso te decía, Juan, que no solo los cubanos, los no cubanos también, por una elemental solidaridad, pero también porque el totalitarismo cubano, el sistema de inteligencia cubano, no solamente ha afectado a los cubanos, ¿no? Ha afectado a los venezolanos, ha afectado a los nicaragüenses, ha afectado a media región, ¿no? No en los últimos 10 años, por los últimos 50 años, ¿no? Y todos están, por tanto, invitados. 57. Sí, todos están invitados a ser parte del proceso de liberación. Estuvimos hace 3 semanas visitando cada una de las embajadas cubanas, muchachos de todas partes de la región, para advertirles que estaban advirtiendo al gobierno de Perú sobre la injerencia del sistema de inteligencia, sobre la violencia que podría ocurrir en la cumbre, sobre, bueno, el comportamiento grosero que podíamos esperar de ese régimen, comportamiento que de hecho después vimos, ¿no? O sea que la visita a las embajadas es algo que ya hemos hecho en el pasado y que seguro haremos en el futuro, porque todo lo que sea un brazo de este régimen, todo lo que sea institucional o no, una conexión o una extensión del totalitarismo cubano es una extensión también del brazo represivo y debe enfrentarse y debe tratarse en consecuencia. Dice Diosdado Corrales, respondiéndole a una persona que enérgicamente se ha dedicado a ofender
a los dos. Dice, por favor, no ofendan al ignorante político simplemente. O sea, él está respondiendo a las personas que los están defendiendo. O sea, por favor, no ofendan al ignorante político. Simplemente demuéstrenle con hechos y decencia que gente como él necesitan educarse con hechos fehacientes y no teorías impuestas que culpan a otros de una propia incapacidad. Si el socialismo es el paraíso terrenal, ¿por qué la gente quiere huir de él? Yo creo que... Sí, tendrían que preguntarse eso, ¿no? Pero más allá, es decir, lamentablemente no podemos responder a todos, claro. ni públicamente leer comentarios ofensivos, pero sea como sea que piensen, es decir, los que nos están viendo, sea lo que sea que piensen, incluso... Lo único que los invitamos es que tengan la opción. Exacto, sea lo que sea que piensen de mí. Olvídense del mensajero. ¿Ustedes no creen que los cubanos deben tener derecho a decidir su propio futuro? ¿No creen que como nación debemos ser consultados? Porque eso es básico, ¿no? Es decir, lo único que yo combatiría es el que cree que los seres humanos no tenemos ese derecho, ¿no? Y el que está dispuesto a aplastar los derechos de los demás. Y de esto se trata esta campaña, ¿no? Esta campaña se trata de recuperar la soberanía, ¿no? La soberanía nacional y la soberanía individual, ¿no? Porque hasta esa viola el régimen totalitario. El Estado es el individuo, y eso me gusta muchísimo. Dice Ciro, que nos acompaña todas las noches, que qué bueno que invites a gente, a personas tan inteligentes y que tengas temas buenos en este ambiente y que se sienta hasta penado por haber venido con un cartucho en la cabeza. Gracias, Ciro. Al programa. Sánchez Hardenson, que quieren una Cuba libre. Muchas personas diciendo que están orgullosas de ti. Yo creo que en eso de Cuba Libre, creo que muchos podemos querer cualquier cosa, pero creo que debemos, al menos yo que estoy muy solidarizado con Cuba Decide, al menos debemos comenzar por crear las condiciones. Y las condiciones son esas. Después, usted decida lo que quiera, piense el partido que usted quiera, defienda lo que quiera. Pero creo que primero son esas condiciones. Y no va a pasar espontáneamente, hay que tomar acción, hay que ser parte del movimiento que puede cambiar las cosas, ¿no? Que puede generar ese escenario. Bueno, espero me avise unos días antes, al menos de lo de la embajada, porque sí quisiera acompañarte ahí en Seguro. eso. Te voy a pedir además que lo digas por aquí. Por supuesto, este es tu espacio para lo que quieras. Muchas gracias. Qué gusto, Juan. Muchas gracias a todos. Nada, esto ha sido Juan al Medio. Por favor, compártelo, opine, siga opinando. Hoy intentaré acostarme muy tarde contestándole a todos ustedes, desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de Rosa, claro está, pero... Puedes usar mi punto de vista también. Al final es el mismo, las condiciones y las circunstancias es lo más importante, al menos para mí. Mañana nos vemos a la misma hora, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chao.